toda nuestra gente que nos está sintonizando el programa El Mundo Actual en diferentes partes del planeta terráqueo. Hoy, 1 de mayo, un día muy importante en casi todas las naciones del planeta terráqueo, en especial lo que es América Latina, desde México hasta Argentina, Europa, creo que gran parte de África. Este es un día sumamente conmemorable en todo el continente, también dijimos europeo, asiático. Así es que vamos a hablar un poquito, a tocar esta parte del tema del Día del Trabajo, ¿por qué no? Para tener una remembranza y todo esto. Existen dichos importantes acerca del principio del trabajo. Primero vamos a la palabra del Señor y después entramos en este mensaje, en esa reflexión que lo hemos titulado El trabajo, forma de vida. Dice así en Génesis capítulo 5, el versículo 29, dice así la palabra del Señor. Y le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Dios pita palabra. La palabra Noé, que viene del significado aliviar. Aliviar en el sentido de nuestras manos, de nuestras fatigas, de nuestro trabajo, de nuestra ley por excelencia, una vez que llegamos a ser adulto. El apóstol San Pablo dice que el que no trabaja, no coma. Es una ley ya establecida en cada ser humano, sea hombre o sea mujer, está destinado a trabajar. Y en algunas veces allá en la vida mundanal, esa vida en el mundo donde a veces hacen malas interpretaciones de lo que es las leyes establecidas por Dios. Y allá en la vida mundanal hay un dicho que dice que el trabajo fue una maldición. Y en verdad, eso creo que sería un poco bastante abusivo decir o comparar esa situación. Si bien es cierto, se establece ya el trabajo en una forma fuerte después de la caída del hombre, lo que da a entender los estudios y los análisis que el trabajo en ningún momento debe de ser tomado como una condición de maldición. Pero sí, efectivamente se produce el trabajo como consecuencia de la caída del hombre. Aunque los expertos dicen que Adán, desde el mismo momento que fue creado, trabajó, pero en algún momento ese trabajo era un trabajo compensado. Es decir, él tenía que hacer lo que tenía que hacer y la tierra ayudaba a él también en aquel momento, porque la tierra era bendecida en tal manera. De manera que, por ejemplo, los expertos en antropología y también todo lo que tiene que ver con el sistema de la biología, explican tanto en la botánica como en todos los aspectos, explican que Adán se dedicó desde los primeros momentos en que fue creado, que por cierto fue creado ya una persona adulta en todos los aspectos, y que desde ese momento Adán se dedicó en el jardín del Edén a poner nombre a todas las especies de animales, tanto de animales e inclusive posiblemente hasta de las plantas. Los expertos dicen que eso solamente en las especies de animales, hoy en día existen más de 450,000 especies registradas, más las que no se lograron registrar. Esas que hay registradas se remontan nombres a los mismos nombres de la época de las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, a la misma época en que les puso nombre. Los expertos dicen que solo ese proceso de trabajo le llevó aproximadamente ponerle nombre específico a estas más de 450,000 especies, sin contar las que no se registraron por alguna razón en los libros de la historia. Dicen ellos
que eso le pudo haber llevado no menos de 500 años en todo el proceso de la vida, de la eternidad en que vivía Adán. No olvide que fue creado en aquel momento sin posibilidad de morir. Es decir, podía pasar 100, 200 o 300 o 500 años sin que tuviese vejez y que siguiera siendo el mismo hombre como un muchacho con todas las fuerzas de 15 años. Si es que de tal manera, no solamente a la vida animal, sino a la vida botánica también, de toda la vegetación y todo esto, y que se llevase un proceso de 500 años, y también que en ese momento también Adán se multiplicara, porque la Biblia dice que desde el momento que Dios creó, hombre, varón y hembra lo creó, y los bendijo. La palabra que dice los bendijo es los unió, y le dio la orden, multiplíquense. Así es que desde aquel momento ellos tenían la facultad de multiplicarse, de tener hijos. Esos hijos nacían en el mismo principio de Adán y Eva, es decir, sin mortalidad. No hablemos con la palabra inmortales, sino más bien sin la mortalidad. Eso sería la palabra más correcta. ¿Por qué? Porque había una advertencia severa, que el día que él comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Lo que quiere decir que mientras él siguiera obedeciendo a la orden de Dios, la muerte no estaría en las puertas de sus casas. Eso indica su sistema celular seguiría trabajando en una forma tan perfecta que en ningún momento su piel se iba a arrugar, ni sus ojos se iban a oscurecer, ni sus cabellos se iban a cambiar de color. Es decir, él seguiría siendo una persona joven en la misma condición en que fue creado en aquel momento por Dios, tanto él como su mujer Eva. Ahora bien, en todo ese proceso, los hijos que ellos tenían nacían también bajo esa misma condición, que quiere decir que la vejez no llegaba a esos muchachos, llegaban a la edad, como es normal, el desarrollo natural que Dios les puso específicamente, su niñez, su adolescencia y su adultez, sin que estuviese en ellos presente la muerte. Es por eso que así se puede dar respuesta de cuando Caín mata a su hermano Abel y sale huyendo de la presencia de Dios y dice que se va hacia la parte de confines o a la parte del norte de lo que hoy conocemos como Ur de los Caldeos, o que más o menos que por ahí quedaba el jardín del Edén, según lo que se conoce hoy en día haciendo análisis y estudio, y que ahí en esa parte de norte de Ur encontró Caín un pueblo, o sea, ya toda una generación, una civilización, y que lo explico específicamente eso en un estudio que tengo que se llama La generación de Noé. Bien, pero hablando entonces en todo eso, en realidad tanto Adán como su familia, a pesar de que no tenían contacto con la muerte, ya existía una forma de trabajo. Solo que, vuelvo a recalcar, los expertos hablan hoy en día, sobre todo los antropólogos, que esa forma de trabajo era una forma de trabajo proporcional. Es decir, ellos hacían su parte y la naturaleza establecida también por Dios en ese momento le ayudaba a hacer la otra parte. Ahora, si bien es cierto, con su caída, ese trabajo se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo le va a producir a él fatiga. Esa fatiga va a producir que ciertos sistemas celulares que antes no estaban en proceso de muerte empezarían a tener profundos resentimientos, es decir, sus músculos y todo su sistema. De eso es exactamente la diferencia entre la continuidad de ese trabajo primeramente proporcional a la continuidad donde ahora el trabajo sería mucho más esforzado que al principio antes de que se rebelara contra Dios. Creo que pueden entenderme lo que quiero explicar en este aspecto. Pero aquí leamos cuando se produce ya ese trabajo, ya más bien
un trabajo acompañado de fatiga, que antes, por lo que se ve aquí, el trabajo no era de fatiga. ¿Pero por qué? Vuelvo a recalcar, porque no había sistema de muerte celular, sino que seguía, así es que el trabajo no le fatigaba. Como ya, una vez que comió del árbol de la ciencia, el bien y el mal, cayó en muerte, es decir, en proceso de muerte, ahora el trabajo se convierte en él en una situación de fatiga. Leamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 19. Dice así: y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19, específicamente, aquí es donde da totalmente y absolutamente la clave de que antes de eso el trabajo no era una fatiga. Lo que quiero recalcar entonces es que en ningún momento es aceptable lo que algunos dicen, que el trabajo fue impuesto como una forma de castigo. Eso no es lo que enseña ni el principio de la Biblia, y mucho menos en el Nuevo Testamento. De hecho, hoy en día los expertos están 100% convencidos que el trabajo es una bendición en la vida cotidiana de todo ser humano y que es parte del sistema de vivencia del ser humano. La persona que no trabaja es una persona que representará gravísimos problemas psicológicos. Por ejemplo, recuerdo a uno de los profesores de Ámsterdam, al doctor John Kessler, decía las siguientes palabras, recuerdo perfectamente bien. Decía el doctor John Kessler que sí, en un estudio que ellos hicieron sobre los detenidos, las personas que están encarceladas, y dice que el peor error, según el estudio que ellos hicieron en aquel entonces, allá por los 70, los 80, y que recomendaron a los gobiernos en aquel entonces europeos, el peor error es tener a los reos completamente encerrados, y en el caso hoy en día más moderno, como en las cárceles de Estados Unidos, solo viendo televisión y con algunas cosas, con algunos privilegios. Eso, dijo, lo que hizo, según el estudio de ellos, fue incrementar completamente la criminalidad dentro de las mismas cárceles y hacer que esos reos, en lugar que salgan rehabilitados, salgan potencialmente como una bomba. Y se probó en el estudio que ellos hicieron que si a esos convictos se les pusiese algún tipo de trabajo, pero trabajo remunerado, aunque fuera algo, pero que tuvieran una remuneración, no solamente iba a estimularlos poderosamente, psicológicamente a ellos, sino que al mismo tiempo, al tener ellos una pequeña remuneración, con gozo, con alegría, con entusiasmo, ellos esperarían con alguito a sus seres queridos, a sus familiares, cuando lleguen a visitarlos, para los que tienen familia. El estudio era fantástico, era excelente. El estudio recomendaba, por favor, no pongan a los reos completamente aislados sin hacer nada, sino estimúlenlos con algún trabajo, busquen, hay mucha tierra, suficiente tierra, hagan algún sistema especial de producción, de industriales, de todo lo que sea, y van a tener resultados fantásticos con los mismos reos, porque el trabajo, según la investigación que hicieron el cuerpo, que fueron contratados científicamente por las universidades allá en Europa para presentar esa petición a los gobiernos europeos. Finalmente, los gobiernos europeos no quisieron ejecutar las recomendaciones y, por supuesto, el resto del planeta Tierra no quisieron aceptar esas recomendaciones. Hoy en día existen ciertos reclusorios. En el mismo El Salvador, hace una semana dieron un reportaje de CNN donde mostraban a un grupo de muchachitos allá en el departamento de, no sé si es de la Unión, pero Morazán, algo así, San Francisco Morazán, donde
en ese centro reclusorio estos jovencitos que no solamente se han convertido al cristianismo, sino que se están integrando en actividades de trabajo, de manualidades, y están aprendiendo. Y los resultados que dio CNN es que eran fantásticos. Todos estos jovencitos totalmente tatuados de allí, de la cárcel, en ese lugar San Francisco de Gotera, dice que están mostrando enormes cambios profundos en estos jóvenes, que no solamente están aprendiendo un oficio dentro de ese reclusorio, sino que al salir, no solamente salen transformados con su vida en Cristo Jesús, sino que salen con un estímulo de trabajo, con un oficio de trabajo. Y de ahí nos damos cuenta entonces que Dios nunca se equivocó y que el trabajo en ningún momento y por ninguna circunstancia debe de tomarse como una maldición, sino como una bendición. En esta semana en que se está celebrando la Semana del Trabajo, del Día del Trabajo, que sin lugar a duda en todo el planeta terráqueo en su totalidad se ha preparado, a excepción de algunos lugares como Estados Unidos, que no es el día en que se dedica para celebrar el Día del Trabajo, pero lo que es Europa, el continente latinoamericano y por supuesto África y todo, sí hay una remembranza profunda del Día del Trabajo. Permita Dios que se tomen reflexiones, aunque desgraciadamente el mundo, por falta de conocimiento de Cristo, tanto nuestros líderes políticos y todo esto, en realidad ocupan este Día del Trabajo más que todo para hacer proselitismo, en lugar de hacer reflexión y de cómo mejorar el sistema de trabajo, que se vuelva una especie de bendición y no de una carga profunda, o en otras circunstancias, no de una esclavitud, porque en este caso son cosas totalmente prohibidas de parte del Señor. Dios prohíbe terminantemente en el trabajo, tanto que se abuse del trabajador, como también que se utilice la esclavitud en forma desconsiderada. Si usted va completamente a los estudios del Antiguo Testamento, encontrará que Dios estableció reglas específicas para que no se utilice al ser humano en una forma injusta en el trabajo, sino que al ser humano que trabaja, patrón o los que dan trabajo, acreedores, sean justos con sus trabajadores y le paguen proporcionalmente de acuerdo a su trabajo y a su esfuerzo en que se haga. Por lo tanto, en este día tan especial del trabajo, queremos hacer esta reflexión importante y profunda. De hecho, en la experiencia que encontramos cuando Noé, eso aclara precisamente el versículo de 3:19, porque en ese momento dice que la situación, una vez que han pasado ya casi 1000 años, cuando se viene acercando la generación de Noé, han pasado casi 2000 años, la tierra ya está dando sus estragos. Ya la tierra no era como al principio, en la época de Adán, donde la tierra, el hombre no tenía que hacer nada para hacerla producir. La tierra producía total y absolutamente, o sea que era un trabajo proporcional. El hombre hacía su parte y la tierra hacía su parte. Pero ahora, la consecuencia de la maldición por la caída de Adán, ahora 2000 años después, se sienten duras y fuertes directamente. Bajo esa circunstancia, cuando nace Amalek, le nace su hijo, Noé, le pone ese nombre, Noé, que significa aliviar, o sea, traer un alivio. Es decir, que el trabajo que ellos están haciendo no se convierta en una carga pesada, en una maldición, en una desgracia, en una fatiga incontrolable, sino que el trabajo se convierta en un alivio, en una bendición en el Señor. Y así es exactamente. De hecho, cuando nuestras iglesias, nuestros liderazgos, nuestros pastores oran por sus miembros para que Dios los bendiga en su trabajo, lo que están haciendo es: Señor, dale gracia que este hermano o esta hermana, cuando esté en su trabajo, tú le des fuerza para su trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajo no solamente es un estímulo para ese hermano o para esa hermana que trabajan,
No solamente es un estímulo psicológico, un estímulo de salud, sino también una bendición para traer a su casa bendición, es decir, traer comida y todos los enseres que rodean alrededor de todo eso. De allí entonces que viene el nombre de Noé, en realidad era para decir, Señor, que este trabajo no sea una fatiga, un dolor de cabeza, sino que más bien el trabajo se convierta en una bendición, en una manera parecida a lo que le sucedió al padre Adán en sus primeros 500 años antes de pecar. De ahí que el trabajo, como hemos dicho, en ningún momento deberá de tomarse, nunca, por ninguna circunstancia, debe de tomarse como una maldición. De hecho, el apóstol San Pablo menciona múltiples veces acerca del trabajo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, y el versículo 58 dice, así que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo está hablando del estímulo, no solamente del trabajo secular, sino que la obra de Dios también requiere de trabajo. Por supuesto, es así, porque esa es la ley establecida en la vida del ser humano, trabajo. El Señor Jesucristo, una vez reprendiendo a los fariseos, a los falsos religiosos que estaban cuestionándolo porque había sanado aquel pobre hombre que estaba jorobado por muchísimos años y que llegó un día de Shabbat, donde la ley del Shabbat hablaba que el séptimo día tenía que descansarse completamente. Viene aquel señor jorobado y entra a la sinagoga en Shabbat. Allí están todos los religiosos y el Señor Jesucristo ve a este jorobado que se acerca hacia él y le dice a aquel jorobado que por 38 años había llevado aquella enorme carga sobre sus espaldas, aquella enorme burla sobre sus espaldas, aquella enorme fatiga sobre sus espaldas. Llega donde Jesús en Shabbat y le dice, Señor, sáname. Y el Señor sana a aquel jorobado y la reacción inmediata de los fariseos, de los religiosos, es que le dice, 6 días hay para venir a la sinagoga para que vengan a pedir por sanidad. ¿Por qué tiene que venir este hombre y tú quebrantar el séptimo día, el día de reposo? El Señor le dijo, hipócritas, ¿acaso cuando la mula de ustedes se va en un pozo de agua en Shabbat, no la sacas aunque sea Shabbat para salvar a tu propia mula? ¿Cuánto más a este hombre que es hijo de Abraham no se le podía liberar en día de Shabbat? ¿O no sabéis, le dijo el Señor, que mi Padre hasta hoy en día trabaja? Esa es la respuesta que el Señor Jesucristo le hizo a aquellos fariseos religiosos que querían hacer una serie de cosas y que se olvidan de la misericordia de Dios. Pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando efectivamente que el trabajo, aún en la obra de Dios, es parte del trabajo, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro sistema que debe de hacerse. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice acerca de los ministerios, es decir, los que trabajamos a tiempo completo en la obra de Dios, ya sea el evangelista, ya sea el pastor o quien sea, las funciones que tenga dentro del ministerio. Puede ser pastor de una iglesia o puede ser supervisor de múltiples de iglesias o obispo, si usted le quiere decir también, que bien son las mismas palabras latinas. A los que se dedican a trabajar a tiempo completo e inclusive, ¿por qué no? En algunos casos, si la iglesia ha crecido enormemente, es una iglesia eminentemente ya grande que implica enormes responsabilidades, puede contratar músicos a tiempo completo. Tampoco es ilegal eso, porque si usted va al libro de Crónicas, cuando el rey David reorganizó todo el trabajo ministerial en el tabernáculo, preparándolo para cuando su hijo construyera el templo, David estableció todas las responsabilidades a tiempo
tiempo completo. ¿Qué quiere decir a tiempo completo? Que estos muchachos recibían cierta remuneración. En aquel entonces no era moneda, sino pues comida, alimento, sustento, lo que sea, para que ellos se dedicasen total y absolutamente al servicio de Dios. Es por eso que Dios estableció específicamente a una tribu a la cual no se le permitió que heredaran terrenos para que labraran y trabajaran la tierra, sino que a ellos se les dedicó que el pueblo recogería de las ofrendas y de los diezmos y todo lo que recopilase para poder dar un sustento a los descendientes de la tribu de Leví directamente. También en la ley de Melquisedec, que es la ley con que se rige nuestra iglesia evangélica. Recuerden, nuestra iglesia evangélica no se rige por las leyes de Moisés, sino por la ley de Melquisedec, de sumo sacerdote. Recuerde que ese trabajo de sumo sacerdote, de rey y sumo sacerdote, comienza con Salomón, que es el hombre que hizo el trabajo de sacerdote y rey. En realidad comenzó con el rey David, que hizo el trabajo de sacerdote y rey, y ya específicamente Salomón, para luego venirlo a ser el Señor Jesucristo y establecer su iglesia. Su iglesia se rige bajo las leyes específicamente de Melquisedec, y por lo tanto, si se rige bajo la ley de Melquisedec, recuerde que fue establecido el sistema de las ofrendas y los diezmos, no en la ley de Moisés, sino en la ley de Melquisedec. Esto está debidamente registrado en el libro de Génesis y recomprobado en la carta de los Hebreos. ¿Y para qué? Precisamente para esto que dice el apóstol San Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 13 en adelante. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es decir, también el ministerio es una forma de trabajo, solo que en cuanto hay ciertas cosas que en cuanto al ministerio no es igual que el patrón en una hacienda. Es el patrón quien decide a quiénes contratar y qué área o qué especificaciones él desea contratar. Igual que las empresas hoy en día industriales, son ellos los que saben a qué clase de gente necesitan en sus empresas: ingenieros, expertos, secretarios, secretarias y especialidades. Igual a ellos, igual al Señor también. Podámoslo ver como la empresa espiritual del Señor Todopoderoso. Es por eso que es el Señor quien escoge, no es uno el que va a escoger. Claro, si el Señor ve que hay hermanos o hermanas que tienen esas cualidades preciosas de música y que es una persona total, absolutamente consagrada y que ama a Dios, si ve que un hermano o una hermana tiene el don de predicar y que se ve que esa persona va a ser tremendamente bendecida, entonces Dios determina llamarlo, y una vez que lo llama, igual que si una iglesia dirige al momento es bendecida económicamente y puede tener facultad de tener ya músicos a tiempo completo, entonces, y ve que tienen ese llamado, entonces lo justo es que su trabajo sea remunerado en forma justa, porque no pondrás bozal al buey que trilla, dijo el apóstol San Pablo. En síntesis, en este día del trabajo, solo quiero decirte, todos los que trabajan secularmente o los que trabajan para el Señor en esta semana del trabajo, que es la primera semana de mayo, porque el primero, por supuesto, todo esto, primer segundo día, se hace remembranza del día del trabajo. Recuerda entonces que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, y que está probado que la gente que no trabaja es gente que tiene gravísimos y serios problemas psicológicos. En Nicaragua hay un dicho muy popular que dice: mente desocupada es taller del diablo, y eso está 100% probado. También, por ejemplo, está probado que nuestra gente en Estados Unidos, cuando se pensionan, entran en depresión y se mueren más rápido. Me decía un hermano allá en Washington, D.C., el hermano Ezequiel Ramírez, que conoce a un amigo de él que trabaja, una señora ahí que trabaja en la empresa donde él trabaja. Me decía, hermano Ezequiel, que ese señor se retira con un sueldazo, se retira de la empresa, y en su primer año se fue a dar un super tour por toda Europa,
después que regresó, después de 6 meses, regresó al trabajo ganando mucho menos. Y le dijo, ¿pero por qué hiciste eso? Y dijo, tengo que hacerlo, porque si no trabajo, me deprimo y me voy a morir más rápido de lo programado. No me importa si me pagan menos, pero necesito trabajar, porque el trabajo es un estímulo. De verdad, el Altísimo Dios Todopoderoso nunca se equivocó. El trabajo es una bendición. Disfruten de recordar el día del trabajo y mírenlo, exactamente como lo dije, como una bendición del Altísimo Dios Todopoderoso. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido,